muy bien. Bueno, yo no veo el video, sí sé que estamos saliendo en vivo. Hemos tenido una serie de inconvenientes técnicos la semana pasada y por eso tuvimos que posponer este taller, este workshop con los chicos de Canva, porque realmente no había manera, probamos de una y de otra forma y la verdad es que se nos complicó muchísimo. Así que hoy, en la segunda prueba, en el segundo intento, estamos junto con Eleazar Ortiz y Diego Danino de Canva para generar este primer curso, esta primera aproximación, en general destinado a quienes administran las cuentas institucionales de cada una de las escuelas, porque nuestra intención, ahí salió Diego, ahora ahí está entrando Eleazar otra vez, porque, bueno, una de las demandas que surgieron de la comunidad era, bueno, me dan esta cuenta de Canva gratuita para mi institución educativa. ¿Cómo tengo que hacer para configurarla? Me cuesta mucho, no sé. Bueno, perfecto. Entonces, ante esa demanda real, me pasó a mí en mi escuela, decidimos, antes del uso pedagógico de la herramienta Canva, hacer esta instancia, esta capacitación que va a quedar grabada. Hoy se está transmitiendo en varias redes sociales al mismo tiempo, pero va a quedar grabada con el fin de que quienes se sumen posteriormente puedan empezar a instalar o a configurar la cuenta de Canva de la manera más eficaz y guiado con un paso a paso que van a dar ellos hoy, que seguramente nos va a servir a todos. Yo soy el encargado en mi escuela de hacer esto, así que a todos los que tengamos esta tarea en la escuela, con este paso a paso que seguramente va a ser muy, muy útil. Esto, como ustedes saben, es parte del acuerdo de colaboración entre Canva y la red Redie, en donde buscamos aportarle un poquito más de valor a lo que ellos ya vienen dando, porque esto, ahora Eleazarlo y Diego lo van a contar, es algo que existe de manera gratuita para todas las instituciones educativas, pero le queríamos agregar un poquito más con estas formaciones, con estas capacitaciones que estamos brindando. Así que quienes vayan accediendo a través de distintas redes sociales pueden ir en el chat, por un lado comentándonos desde dónde nos están viendo y por el otro lado haciendo las preguntas que crean necesarias, que crean pertinentes. Las vamos a ir respondiendo a medida que vayamos pudiendo. Así que bueno, bienvenido Eleazar, bienvenido Diego a este evento de Redi, acá en los canales de gestión educativa. Y bueno, ¿comenzamos? Perfecto, muchas gracias Alfredo. Te agradecemos la invitación y un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes, poder compartir un poco más sobre el paso a paso de la configuración de Canva para educación en sus escuelas. Gracias y un saludo a todos los que están aquí presentes viéndonos en vivo o en la grabación también posteriormente. Lo mismo digo, muchas gracias a todos los que se suman ahora en vivo, a los que nos van a estar viendo después y estoy seguro de que les va a servir muchísimo la capacitación que vamos a hacer hoy para poder configurar Canva en sus escuelas de forma 100% gratuita. Perfecto. Bueno, ustedes van a ver que yo me voy a ir muteando periódicamente porque estoy haciendo también de operador técnico. Van a ver que cambia la imagen principal en la pantalla. Bueno, yo eso lo estoy haciendo yo también. Así que, bueno, para no molestar con el clic, 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 me voy a ir muteando a medida que vaya haciendo cambios de cámara. Así que, bueno, tienen todo disponible como para arrancar. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Bueno, yo quisiera empezar por fijar el contexto, ¿no? Como saben, Canva para Educación es totalmente gratuito, totalmente limitado para instituciones educativas de nivel básico y nivel medio. No solo eso, sino que lo que les permitimos es poder implementar la solución de inicio de sesión única, que es la solución empresarial de Canva, ¿no? Más allá de las cuentas Pro, la solución de Canva para educación de forma institucional es una solución empresarial que tiene como ventajas la posibilidad de administrar la experiencia, el uso de Canva para educación en la institución.
Al configurar el inicio de sesión único, todos los usuarios que tengan correo institucional, correo dentro del colegio, automáticamente tendrán la versión educativa, las licencias educativas, y serán administrados de forma centralizada por la institución educativa, ¿no? Para llegar a este paso, entendamos primero que ya pasaron por la etapa de aplicar en nuestra página para recibir Canva para Educación. Si tienen cualquier duda sobre cómo llenar la solicitud o dónde encontrar la solicitud, la Redie, como aliados de Canva para Educación, nos están apoyando en crear visibilidad y justo en compartir la mejor ruta para encontrar nuestra solicitud. Los dos requisitos importantísimos para que la solicitud de Canva para Educación para su colegio sea aprobado son muy básicos. Uno, que efectivamente sean una institución educativa acreditada en su país de nivel básico o nivel medio. Dos, que cuenten con cuentas de correo institucionales, es decir, ya sea Google Workspace for Education, Microsoft Teams, y que sean administradores de esas cuentas de correo, es decir, que puedan ajustar permisos sobre el uso de esas cuentas de correo. Una vez que llenan esa solicitud, que validamos que cumplen con esos dos requisitos, entonces el equipo de Canva va a revisarla, va a verificar esto y va a aprobar la configuración, la implementación. Y entonces les vamos a compartir las instrucciones para poder configurar Canva para Educación en su escuela. Esto en lo que consiste es en conectar las cuentas de correo con Canva, de tal forma que cuando un alumno, un docente de la escuela vaya a iniciar sesión en Canva, Canva lo que hace es que va al proveedor de identidad, a las cuentas de correo, para que se validen sus credenciales dentro de esa plataforma y automáticamente les da acceso a Canva para Educación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. El primer paso, Alfredo, es dentro del proveedor de identidad, dentro de la consola de administración en este caso de Google, sí. Vamos a agregar a Canva como una aplicación de Google. Te pido si nos ayudas aquí, Alfredo, compartiendo tu pantalla. Sí, y vamos sí. Ahí estamos. Entonces voy primero a la consola de administración de Google. Así es. Muy bien, ahí estamos. No sé si se ve. Yo no veo tu pantalla. No se ve, nadie Ah, claro, creo que nosotros no la podemos ver, pero el público sí. Sí, creo que sí. A ver, vamos a esperar por las dudas. A ver si cuando vemos acá, estoy mirando hacia el costado, a ver si aparece o no aparece. Supuestamente estoy compartiendo esta pestaña. No sé, a ver, no estaría viéndolo yo tampoco. A ver, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir a ver qué problema tenemos. A ver si es que por algún motivo consola de administración. Ahora, ¿aparece algo en pantalla o no? Ya lo veo. Yo lo estoy viendo, ojo. Ya. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Me faltaba un detalle ahí que había omitido. Ahora, creo, por favor, díganos si se está viendo. Nosotros sí ya lo estamos viendo acá en pantalla, pero bueno, ustedes a través del chat de sí, ya veo en el chat que también lo... Exacto. Bueno, yo te ya voy lo estamos viendo. Bueno, perfecto. Aquí estamos en la consola de administración de Google. Aquí esta sección es donde administramos las cuentas de correos del colegio. Generalmente los equipos de tecnología, de TI, son quienes tienen acceso a esta consola, a veces los directivos, y entonces no todos deberían de tener acceso a esta sección, ¿no? Entonces encontremos dentro del colegio quién es esa persona y es esa persona la que puede hacer estas modificaciones. Y entonces, como decía, aquí lo que vamos a hacer es agregar a Canva como una aplicación de las cuentas de correo de Google que tienes para el colegio, Alfredo. En la columna izquierda te pido que vayas a la sección de aplicaciones. Bien, ahí estoy. Y aquí vamos ahora a aplicaciones web
y móviles. Haz Muy clic bien ahí, acá. en aplicaciones web ¿No? y Ahí está móviles. cargando. Así es. Una vez que se Ahí estoy. cargue, ajá, perfecto. Vamos ahora a añadir una aplicación arriba en el menú Acá. superior. Así es, y haciendo clic en buscar aplicaciones. Aquí escribe la palabra Canva Muy bien. y te van a salir dos o tres opciones. La A que ver. estamos buscando, dos opciones. La Sí. que necesitamos es la que, donde dice plataforma, dice Web SAML, Web SAML, Muy bien. La ¿sí? selecciono. Selecciona esa aplicación. Ahí está. Ok, aquí una vez que veamos esta parte, los valores van a estar prellenados de alguna forma. Estas son estos datos, después los vamos a ocupar y los vamos a rescatar de otro lado, pero lo primero que vamos a verificar cuando veamos esta página es el certificado y en particular la fecha de vigencia del certificado. Hay veces que el certificado está cerca de caducar o que ya ha caducado, en cuyo caso es muy sencillo generar uno nuevo, aquí mismo en la configuración de la aplicación, Sí. y se asigna como parte de la configuración. En Ajá. este caso, el certificado tiene vigencia hasta el 2026, así que estamos muy bien, ¿no? No hay ningún Bien. problema. Hacemos clic en continuar. Muy bien. Ahí está. Aquí, como te decía, los valores ya vienen prellenados. Los datos del proveedor de servicios de Canva, la configuración de Canva ya están prellenados. Entonces, no es necesario hacer nada. Aquí Perfecto. los tomamos como están y hacemos clic en continuar. Muy bien. Este es el mapeo de los atributos entre Google y Canva. Digamos que esta es la información que Canva requiere de cada cuenta para asimismo poderle crear una cuenta en Canva, ¿no? Entonces, básicamente es el correo electrónico del usuario, el primer nombre y los apellidos. Y Y voy entonces seleccionando ahí donde exacto. dice, sí, perfecto. ¿Y en Entonces, dónde? es primary email, Sí, básicamente le estamos señor. indicando de dónde vamos a obtener, de qué campos del perfil de cada usuario vamos a obtener esa información, como la Muy bien. aplicación, ¿no? Entonces, para el siguiente campo es first name, básicamente es alinear básicamente los campos. Y el último es last name. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Con eso, hacemos clic ahora en finalizar. Muy bien. Ahí está ¿Sí? trabajando. Ahí está. Y entonces ya agregamos a Canva como una aplicación de Google. Aquí el último paso que vamos a hacer es activarla para todos. Entonces, en la parte superior, donde dice Sí. acceso de usuario, en el centro de la página, Estoy medio perdido, ¿eh? Acá. ahí, Sí. haz clic ahí. Como ves, actualmente está desactivada. Ahora vamos a hacer clic en Bien. activado para todos, tal cual. Perfecto. Y Guardar. guardar. Así Muy es. bien. Perfecto. Ahora que se guarde, vamos a regresar a la sección anterior, en el menú superior de arriba, donde dice estado del servicio en la parte superior. A Ah, ya ver. te. No, Me ya. fui de Te vuelta fuiste. a. Ahí está. Ajá. Acá. No importa, Acá haz lo clic en tengo. Canva. Así es. Bien. Hago clic. Sí. Bien. Muy bien. Ya, básicamente, del lado de Google ya terminamos. Los datos que mencionaba que vamos a ocupar, ahora los podemos tomar otra vez debajo del logotipo de Canva, donde dice descargar metadatos. Esto Perfecto. va a abrir una ventanita y Ahí está. básicamente ahora lo que sigue es que vamos a copiar esos valores en la opción 2, los 3 valores que están ahí, y los Sí. vamos a pegar en la configuración de Canva. Eso, Muy bien. entonces, esto lo que hace es que ya va a terminar de conectar a los dos servicios, ¿no? Entonces, lo que te pido ahora, Alfredo, es si Sí. puedes ahora ir a la página de Canva, a tu cuenta de Perfecto. Canva. Muy bien. Lo que voy a hacer es dejar de compartir la pantalla de Google. ¿Sí? Dígame si ya está. Y ahora comparto la pantalla de Canva. Ahí estamos. Configuración de Canva. Ahí lo estoy Solo, empezando a ver. Ahí lo muestro en transmisión. No sé si se ve. perfecto. Si puedes ir a la página principal solamente para que vean cómo llegaste aquí.
Haz A clic en la el página logotipo. principal de Canva, ¿no? Así es. Perfecto, ahí estamos. Entonces, esta es la cuenta institucional, ¿no? Es decir, del colegio. Y la forma que puedes saber es por el nombre en la parte superior izquierda, ¿no? Donde aquí ya viene el nombre del colegio, dice Claro. que es una cuenta educativa y entonces aquí ya sabes que estás en el equipo, en la cuenta correcta, ¿no? Ahora, puedes hacer clic en configuración en el engranaje que está en la parte superior derecha. Muy bien. Ahí va, ¿eh? Ahí ¿Sí? cargó. ¿Sí? Y en la parte, en la columna izquierda, haz clic en inicio de sesión único. Inicio de sesión único. Ahí está. Entonces aquí lo primero que vas a notar es que está el dominio del colegio, ya está agregado y verificado. Eso lo hace Canva. Cuando llenaste la solicitud ya compartiste el dominio o los dominios con nosotros y nos compartiste el usuario de la cuenta de administrador. Nosotros lo que hacemos es que tomamos esa cuenta y la convertimos en institucional y le agregamos los dominios. Bien. ¿Sí? Ahora, aquí en esta página, baja un poco más al tercer paso. Sí. Y aquí es donde vamos a pegar los valores que vimos en Google, ¿no? Bien. En orden como los ves. Perfecto. No se va a ver en pantalla, pero lo voy a ir pegando. Van a ver que estoy copiando todos esos valores que comenta Eleazar. Y vamos con el último, que es el más largo. Ahí está. Bueno, un poquito largo era ese. Sí, perfecto. Ahora, por último, aquí justo donde termina el certificado, vamos a hacer clic en ese cuadro pequeño que dice exigir a tu equipo que inicie sesión con SSO. Perfecto. Y ahora sí, guardar en la parte de abajo. Sí. Ya lo guardamos y ya terminamos. Ajá. Ya terminamos la configuración. Ya están conectados los servicios. Si quieres, vamos a mostrar cómo pueden ingresar los usuarios. Te pido que cierra sesión aquí si quieres. Cierro sesión. Directamente, toda mi cuenta la cierro. Y vamos a... Ahí Sí, está. yo creo que sí. Ajá. Cierra la pestaña y regresa a la otra, en la cuenta de la consola de administración de Google, si quieres. Ah, la de Google. Bueno, espérame que Sí, si dejo de quieres, ¿no? Para compartir darle. esta. Y vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir la de Google. Sí. Ahí estamos, compartido. Acá había quedado, ahora espérame que lo muestro en pantalla, había quedado hoy, que fue cuando copié los datos que me fuiste indicando. Sí. Ok, cierra esta ventanita y ve a la Sí. página principal de la consola, si quieres. Ahí está. Y, a ver, hagamos una prueba. Haz clic en los 9 puntos que están arriba a la derecha, en el waffle. Y baja aquí. Baja un poco más. Y ya Canva. está Canva ahí agregado, ¿no? Ya agregamos todos los usuarios, ya van a Sí. poder ver a Canva como una aplicación del ecosistema de Google agregado. Qué bueno. ¿No? Entonces, esta es una forma sencilla de ingresar. Haz clic en el logo de Canva, si quieres. Ahí está. Creo que Díganme si se ve en pantalla, No se ve. No se ve, ¿no? No se ve. Entonces, espérame que dejo de compartir y vuelvo a compartir otra vez, pero la nueva pestaña. Así es. Ahora, a partir de este momento, ya todos los usuarios, todas las personas que tengan una cuenta de correo institucional, que ingresen, que intenten iniciar sesión en Canva, Canva va a reconocer el dominio y va a decir, este dominio ya está configurado de forma institucional, tienen que iniciar sesión primero en Google antes de poder iniciar sesión en Canva. Exacto. Yo tengo muchas cuentas, Eleazar, y automáticamente seleccioné la de mi escuela y automáticamente una vez que seleccioné la cuenta, como si estuviera entrando a Gmail, pero en este caso a Canva, y me tiró a esta pantalla, una vez que seleccioné la cuenta. Exacto. No podemos ver tu pantalla aún, pero te lo creo. Ah, perfecto. Siempre me olvido, siempre me está faltando un paso, ¿eh? Ahora sí. Esta es Ahora sí. la pantalla a donde me arrojó una vez que puse mi cuenta de Gmail. Sí, exacto. Ahora, no es necesario que inviten de forma directa a los usuarios, a docentes o alumnos. No es necesario que registren una cuenta nueva en Canva.
todos los usuarios ya de correo institucional tan solo pueden ir a Canva e iniciar sesión con su cuenta de correo. Canva de inmediato los va a reconocer y los va a mandar a Google para su usuario de contraseña, y todo el registro se hace en Google directamente. Entonces, ya automáticamente todos tienen acceso. Ahora, yo creo que es bueno si aprovechamos el espacio y hacemos un pequeño recorrido también sobre lo que podemos ver en la consola de administración desde la perspectiva de administrador, ¿no? Entonces, te pido si puedes ir aquí a configuración de nuevo. Vamos acá. Y vamos primero al directorio de personas. Ahí está. Las personas, ¿no? Y entonces, este es el directorio de personas que ya forman parte del colegio. Aquí supongo que ya los habías agregado de forma manual. Yo hice, claro, vamos a contar la infidencia, estuve jugando, obviamente mal, pero estuve jugando un poquito, así que sí la había hecho esa tarea. Pero lo que sí nos sirve es para ver los perfiles de los usuarios. Sí, como pueden ver, hay 3 perfiles básicos. Está el estudiante, el docente y el administrador. Si haces clic en el perfil de cualquier usuario, Alfredo, estoy viendo acá un profesor que figura como estudiante. Haz clic en la columna derecha donde dice estudiante. Perfecto. Sí. Su perfil a docente. Lo asigno yo como docente. Perfecto. Así es. Así es. Y entonces, eso vale la pena que lo hagas para todos los profesores que identifiques. La diferencia es que el profesor puede ver el directorio de todos los usuarios del colegio en esta sección. Puede también crear clases en la categoría que está debajo del directorio de personas, a la izquierda. Voy ahí. Ahí, si quieres, los profesores pueden aquí crear una clase e invitar a sus alumnos a formar parte de la clase, ¿sí? Los estudiantes, en cambio, no pueden ver el directorio de personas y no pueden crear clases, obviamente. Y por otro lado, están sujetos a los permisos, a las políticas de uso que definan los administradores del colegio. Y eso lo pueden ver justo aquí en la columna izquierda donde dice permisos. Ajá, ahí está, ahí entré. Así es. Y entonces, en el caso de los permisos, yo quiero resaltar 2 secciones que me parecen bastante relevantes. En la parte superior donde dice publicación. Publicación, sí, ahí está. Esta sección se refiere hacia dónde los estudiantes pueden publicar, exportar sus diseños creados en Canva. Si ves lo que dice el texto que dice justo debajo de publicación, dice, estos permisos controlan de qué forma publican tus estudiantes contenido de Canva. Es decir, no aplica para docentes, solamente aplica para estudiantes, y por eso la relevancia del perfil en el directorio de personas. Entonces, si haces clic en el botón a la derecha de publicación. ¿En el de contenido o acá? No, acá. ese botón, así es. Aquí lo que estamos haciendo es que por defecto estamos inhabilitando todas las funciones de publicación, salvo las que apruebes como administrador. Entonces, haz clic ahora en el engranaje que se apareció de repente. Ahí y entonces, aquí están una serie de rutas de exportación, de hacia dónde pueden exportar los estudiantes sus diseños. Y entonces hay muchas herramientas, plataformas externas, aplicaciones, hay redes sociales. También está Google Classroom, por ejemplo, que es así sugerimos, si son usuarios de Google, que la activen, entonces para que esté disponible para los estudiantes. Está Google Drive también. Entonces, y vale la pena que lo revisen con calma, si son administradores, que lo revisen con sus compañeros docentes, justo para evaluar qué sí vale la pena y qué no habilitar para los estudiantes. Los docentes, de nueva cuenta, tienen todo habilitado, ellos no tienen ningún limitante. Y entonces, incluso, si me lo permiten, para alumnos mayores, o sea, que están ya de 15, 18 años,
permitirles que sí lo puedan integrar con redes sociales puede tener sentido, ¿no? Si están editando videos para subir, hacer campañas, cosas por el estilo, sí puede tener sentido y vale la pena que lo evalúen y lo determinen de acuerdo a sus necesidades y a su realidad, ¿sí? Claro, y lo importante es que es súper sencillo configurarlo, porque entras a esa parte de configuración y activás y nada más, y después guardás. Así es. Entonces, aquí, como bien dijiste, haz clic en guardar ahora. Muy bien. Y ahora la otra parte que también me parece bastante relevante es lo que se refiere a contenido del equipo en la parte superior. Bien. Contenido del equipo se refiere, es un poco como la inversa de lo que hablábamos. Aquí es qué aplicaciones de terceros quieren permitir que los estudiantes puedan utilizar dentro del editor de Canva. Entonces, de nueva cuenta, si activas el botón, eso significa que está todo inhabilitado por defecto, salvo lo que vayas aprobando, ¿no? Entonces, si entro. Así es. Y entonces aquí hay varias aplicaciones que están disponibles dentro del editor para utilizar, pero que las debes de aprobar como administrador para que estén disponibles para los alumnos. Entonces Claro. hay varias aplicaciones que sí pueden tener sentido pedagógico, ¿no? Como el creador de personajes, que tiene personajes muy inclusivos, como mapas de Google para embeber mapas. También Emoji seguro. emojis, exacto, cosas sencillas. Está YouTube, ¿no? Para permitir embeber videos. Eso puede que sí, puede que no lo quieran habilitar. Depende de ustedes como administradores, ¿no? Claro. Entonces hay muchas aplicaciones que vale la pena igual que las revisen para definir, exacto, para definir que sí y que no van a habilitar. Y de nueva cuenta, para docentes no aplican, ¿no? Perfecto. Ahí guardo. Guardar, así es. Muy bien. Muy bien. Hay más permisos por ahí disponibles, pero la verdad que estos son los que yo les diría que son más relevantes revisar. Claro. Por último, Alfredo, quiero también mostrarles un poco sobre el kit de marca. Y un poco lo que podemos hacer. Yo lo había visto en algún lado eso y ahora me perdí, estoy perdido. No lo veo. El kit de marca está en la página principal de tu cuenta. Perfecto. En algún lado lo había visto. Así es. Y entonces, y esta sección es, digamos, donde puedes administrar los contenidos institucionales y la imagen institucional del colegio, ¿no? Con este kit de marca que vos mencionás. Así es. Y solamente lo pueden editar quienes tengan permisos de administrador. Entonces, si hay una persona que está a cargo de los contenidos institucionales, que no sea administrador de las cuentas, pues vale la pena incluso darles permiso de administrador aquí, ¿no? Nada más justo para que puedan configurar el kit de marca. Te pido que hagas clic ahora en el kit de marca. Y tiene dos secciones básicas. Una es literal el kit de marca, ¿no? Donde puedes subir la marca institucional, la imagen institucional del colegio. Haz clic en el kit de marca que ya tienes ahí abajo. Y entonces aquí puedes subir los logotipos institucionales. Puedes subir los colores institucionales, las tipografías y todo esto, y compartirlos con los usuarios del colegio. Qué bueno. De tal forma que el logotipo siempre estará disponible para los usuarios para que lo puedan utilizar sin alterarlo. Los colores y las tipografías siempre serán las primeras recomendadas para utilizar en sus diseños también. Entonces, para unificar la creación de contenidos. Entonces, puedes subir logotipos, ahí dice colores, fuentes también. Muy y interesante. puede ser diferentes. Exacto. Entonces, pueden ser más de un logo, pueden ser más de una imagen o un logo si tienen más de un colegio, pues ir subiendo varios kits de marca, ¿no? De hecho, no sé. Funciona entonces para un grupo educativo, donde hay 2 escuelas o 3 escuelas, sí. Cada una puede cargar su kit de marca. Exacto. Solo que lo tiene que hacer alguien con permisos administrativos. Es algo para mantener en cuenta, ¿no? Entonces, esto es muy recomendado porque puede generar mucho valor. La otra parte interesante regresa a la sección anterior, es el tema de las plantillas institucionales, plantillas de la marca. Aquí es donde puedes administrar plantillas de todo tipo para la institución, reconocimientos para los alumnos,
presentaciones institucionales, ofimática, videos institucionales, plantillas de videos institucionales. Todo esto lo puedes subir aquí a administrar y de nueva cuenta O sea, si yo compartir vengo acá, con mira, grupos. claro, está justo lo que vos decís. Entonces, obviamente primero hay que crear el diseño para poderlo compartir como plantilla, ¿no? Claro. Pero primero hay que, si queremos hacer un certificado, por ejemplo, pues ya lo creamos el certificado, entonces ya los usuarios lo pueden descargar cuando lo necesiten. Maestro, cada mes si se hace un reconocimiento mensual a sus alumnos, pues lo descarga, lo toma y le cambia el nombre nada más, ¿no? Por ejemplo. Qué interesante, qué interesante. Muy interesante. Sí. Muy bien. Pues con esto hemos terminado. Ya sí, vuelvo al inicio. Ya está configurado Canva para el colegio. Ya todos los usuarios, docentes, alumnos y administradores tienen acceso a Canva para educación en esta cuenta. Y bueno, y como administrador ya puedes impulsar ahí diferentes políticas de uso. Perfecto. Bien, dejo de compartir ahí, Eleazar. A ver. Dime si me ven. Ahí está, ahora sí. Súper interesante. A mí me había quedado la duda de cómo hacer ese enlace entre Google por un lado, junto con Canva, y agregar a Canva como una aplicación de las que uso habitualmente en la escuela con Google. Así que, bueno, es súper interesante. Los que tengan dudas pueden utilizar este momento en la red social en donde ustedes estén. Nosotros vamos a ir viendo qué dudas tienen, a ver si Eleazar y Diego pueden responderlas en el momento, y si lo están viendo después a este video, dejen las dudas que las iremos tomando y nos contactaremos con ustedes como para que puedan ellos responderles y ayudarlos con el proceso. Así que bueno, no sé si damos un ratito como porque esto tiene delay. Hay gente, te cuento, hay gente de Puerto Rico, desde Moreno, que es una localidad en la República Argentina. Muchos saludan, pero no ponen desde dónde, así que ahí Diego escribió que queda grabado el video para quienes ingresen después. Va a quedar grabado, obviamente en YouTube, también en LinkedIn, también en el grupo privado de Facebook de la red Redie y en la página de Facebook de la revista Gestión Educativa. Es decir, en el medio o en la red social en la cual ustedes se encuentren, van a tener la oportunidad de acceder a este video, mirarlo, pausarlo muchas veces, pausarlo, ir siguiendo este paso a paso que realmente es necesario para que después venga la otra parte, que es de los docentes, y le puedan sacar provecho a esta plataforma. A mí me pasó que me parece súper interesante el tema, no sabía cómo hacer algunas cosas y pedí auxilio a los chicos como para que me guiaran, porque realmente esto que hicimos hoy yo lo había hecho mal, entonces no tenía los resultados que quería. Los usuarios no podían entrar con la cuenta de Google directamente y todo ese tipo de cosas. Así que con esto me quedo más que tranquilo como director de una escuela para poder de alguna manera ya tener, bueno, yo ya lo tengo configurado, les toca a ustedes. Acá nos escriben Silvina Retamal, que es de Neuquén, capital. Neuquén, te cuento, Eleazar, es una provincia del sur de nuestro país, del sur de Argentina, y bueno, agradece por compartir el paso a paso que estuviste contándonos y dándonos generosamente, Eleazar. Un placer, con mucho gusto. Un saludo a Neuquén, a Silvina. Muy bien. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta. Yo estaba viendo en el chat una pregunta que había hecho Belén, que era si se puede descargar la aplicación de Canva en la PC. Y sí, se puede. Van a ver de que en el menú principal de Canva, en la home de Canva, arriba a la derecha, desde la computadora, hay como una imagen de un monitor. ¿Querés que muestre pantalla? Dale, a ver si está. dale. Espérame. Así queda claro eso también, y la pueden usar desde ahí, como también está la aplicación en Android, en iOS, así que la pueden utilizar en
en cualquier sistema operativo de los que Ahí está. usamos en Latinoamérica. ¿Dónde Ahí voy? arriba a la derecha, Alfredo, ves que hay un logo que es un icono como de un monitor al lado de la Sí. ruedita de configuración. Ah, sí, Bueno, sí, y ahí descargar. te llega a descargar la aplicación. Si se Perfecto. sienten más cómodos usando la aplicación en la computadora, la pueden utilizar. Recién, como le estábamos mostrando, Alfredo estaba utilizando Canva Online. Así que Ujú. yo también lo suelo utilizar online, pero como a cada uno le guste. Nosotros en nuestra escuela no descargamos la app porque tenemos frisadas las máquinas, entonces para que no entren virus y demás, entonces siempre usamos las versiones online de, bueno, de Google o en este caso de Canva, ¿no? Pero bueno, obviamente si estás en tu casa o estás en tu propia máquina, descargar la app es positivo. Ahí dejo de compartir, a ver si entraron más preguntas o no. Eh, Muy interesante esa, no se me había ocurrido, la verdad es que no la tenía en cuenta. Pero sí, para trabajar desde tu casa, creo que hasta es mejor tenerla ya en el Windows, a la aplicación y listo. Sí, y después, digamos, desde el celular está muy bueno si uno tiene Android o iOS que lo puede descargar, pensándolo del lado de los estudiantes, que no todas las escuelas pueden tener una computadora para cada estudiante, diría que las menos lo Ujú. tienen, y me imagino que la mayoría de los estudiantes hoy van con un celular, digamos, ahí directamente podrían ingresar y al mismo momento en que un docente esté mostrando lo que está haciendo, podrían ingresar incluso al mismo diseño, hasta 50 personas al mismo tiempo y trabajar en ese mismo en vivo. Así que eso es una buena ventaja. Claro, sí, sí, súper interesante. Acá llegan eh, mensaje de Romina Rinaldi. A ver, se me pasó, lo tenía acá y ahí se me fue. Muchas gracias a los tres, muy interesantes, pero lo importante de todo esto, Romina, es que te sirva. Todo lo que hacemos en Redie es para impactar en mejores prácticas de gestión, por un lado, y en mejores prácticas institucionales y áulicas. Todo lo que hacemos es para que a cada uno de nosotros, de los que estamos trabajando, siempre digo lo mismo, pero es lo que pienso, los que estamos en la trinchera, en el día a día en las escuelas, aportar algo de valor desde la red. Para eso nos juntamos, para aportar, para sumar, para que nuestras prácticas diarias sean cada vez más fáciles y mejores. Creo que se congeló un poco ahí, Ahí se Alfredo, ¿verdad? congeló Alfredo. Pero nos quedamos Sí, nosotros. pero Mientras ya siga volvió. transmitiendo, todo bien. Sí, 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 acá estamos. Y también que quería aprovechar para mencionar ahí, mientras lo esperamos a Alfredo, de que tenemos comunidades. Uy, a ver ahora. A ver ahora. A ver, ahí está. Bueno, costó, ¿eh? Se me Volvimos. complicó, ¿eh? Traté, Se te complicó ahí al final. estuve complicado, ¿no? No aparecíamos ninguno de los tres en pantalla, después aparecíamos al final. Así que bueno, yo lo que les pido es, si quieren despedirse antes que se nos vuelva a colgar y tengamos otra vez problemas, eh, bueno, despedirse y comentar que vamos a tener el segundo taller dentro de unas semanas, en donde ahí va a ser más de tipo pedagógico para el docente común, para el docente de aula, ¿no? Sí, Así es. sí, tal cual. Vamos a hacer un taller para mostrar las mejores prácticas de cómo diseñar en Canva, algunos consejos,
para aplicar, digamos, todo lo que ya tienen hoy, que después de esta capacitación y cuando completen el formulario de Canva para registrar su colegio, ya todos van a tener acceso, y en lo que viene vamos a ver cómo cada docente puede ir creando contenido muy, muy valioso para el aula. Perfecto. Bueno, Así no sé es. si quieren decir algo más antes Nada, de... muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos cómo implementar, cómo configurar Canva, el inicio de sesión único. Si desean conocer más sobre dónde encontrar nuestro formulario, en la Redie lo pueden encontrar. Ellos les pueden apoyar para llenar la solicitud y ya tienen aquí el paso a paso de cómo configurarlo para su colegio. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. No, yo les agradezco, gracias por la paciencia que han tenido con esta plataforma que se nos complicó. Funciona bien, salimos en 4 medios a la vez, pero suelen pasar estas cosas. Y bueno, gracias en serio, gracias por la paciencia, gracias por haber reprogramado esta jornada que me parecía que tenía mucho valor para las instituciones. Y bueno, sigamos sumando granitos de arena en pos de una educación mejor, ¿no? Gracias. Tal cual, Así que bueno, ustedes 100% de nos acuerdo. veremos en una semana, ¿no? En un par de semanas anunciamos la fecha de ese segundo taller, ¿sí? Así que Aquí bueno, estaremos. muchísimas gracias a todos por participar y bueno, nos vemos próximamente en un evento de Redie global. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Hasta luego.